Juan Pablo Galicia, ¿cómo empezamos la semana? Buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Bien, pues al menos a título personal, por supuesto, bastante bien. Un saludo a todas las personas que están pues comenzando su semana con estas temperaturas. Recordar, por supuesto, que hay que protegerse, sobre todo por el tema de los rayos UV. Pero hablando políticamente, José Luis, esta semana, fíjate que arranca con varios temas que el presidente de la República ha seguido sacando en su conferencia matutina, todos los días de lunes a viernes. Ya sabemos que él le gusta fijar agenda. Y en particular, este fin de semana vimos pues digamos, varias señales peligrosas, riesgosas en redes sociales, inclusive amenazas tal cual, por supuesto, de cuentas anónimas, de cuentas falsas, inclusive en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la nueva presidenta de la Corte, del máximo tribunal de nuestro país. Y ya sabíamos desde el fin de semana pasado, desde el viernes prácticamente, que el presidente había desestimado algunas de estas amenazas, y todavía durante sábado, domingo, tanto el Consejo de la Judicatura Federal como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron sendos comunicados, en primer lugar, por supuesto, respaldando a la ministra presidenta por estas amenazas, inclusive también la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores también manifestando su apoyo a la ministra presidenta. Y desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se emitió un comunicado a nombre de la ministra presidenta haciéndole un llamado a jueces, juezas, magistradas, magistrados a resolver con independencia y autonomía todos los casos que caigan, no solamente aquellos en los que se involucra la autoridad, sino, todos los casos, que es lo que le toca finalmente resolver al Poder Judicial de la Federación, porque sabemos que inclusive cosas del fuero común en los juzgados locales, por ejemplo, aquí de Yucatán, pueden llegar a juzgados federales por la vía del amparo, por algunas otras circunstancias, y el llamado fue realmente muy genérico de parte de la ministra Norma Lucía Piña para que simplemente juezas, jueces, magistrados y magistradas hagan su trabajo, el trabajo que les mandata la Constitución, que es resolver con independencia. Y el presidente hoy por la mañana en su conferencia matutina pues se da por aludido con este comunicado. Por supuesto, se suma al tema de que los jueces deben de resolver con independencia, pero llama a que más allá de lo que señala la letra de la ley, pues que no se resuelva, digamos, dando estas garantías de debido proceso, que es lo que muchas veces le ha molestado al presidente de la República, porque ha permitido que se descongelen algunas cuentas, porque ha permitido que no se le vincule a proceso a algunas personas que a título del presidente, por decreto prácticamente, deberían de ser personas que de entrada, de buenas a primeras, deberían de ser consideradas culpables. Y por supuesto, mantiene, digamos, este duelo, este enfrentamiento directo y abierto con el Poder Judicial, porque también en la conferencia matutina exhibió los sueldos de los ministros de la Suprema Corte, que son públicos, pero por supuesto los pone y los exhibe en la conferencia matutina como para seguir mostrando, digamos, que ellos son una especie de élite aparte respecto de lo que es la gran mayoría de la población mexicana. Entonces, interesante esta manera en la que el presidente de la República sigue armando, por supuesto, su agenda, porque ahora el coco, en estos días en los que estamos a 2 días de que se dé una nueva manifestación en varias plazas de todo el país, por supuesto incluyendo la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida, el movimiento feminista el próximo 8 de marzo, en el que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los principales adversarios de estas manifestaciones, porque les ha recriminado que son conservadoras, les ha recriminado que este gobierno es feminista y que entonces no tendría razón de ser los reclamos que tiene el movimiento. Como todo eso va a estar ocurriendo durante esta semana y esos reclamos van a volver a ocupar espacios mediáticos y en la calle esta semana, el día de pasado mañana, este próximo miércoles, el presidente ha decidido desde el lunes fijar en su agenda que el coco sigue siendo el Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Lucía Piña, y que ahí es en donde él muy probablemente los próximos días vaya. Quiero que volteen a ver, exactamente, ¿no? Es para donde el presidente está queriendo fijar la agenda y fijar la vista de los medios, de los propios simpatizantes, militantes de la Cuarta Transformación y de su gobierno y de su partido político Morena, de modo tal que el ruido que se va a generar, la presión que se va a generar en contra de él y su gobierno el próximo miércoles, pues se minimice de cierto modo, porque él encontró como punching bag tal cual o como adversario, al menos para esta semana, es seguir con el tema del Poder Judicial de la Federación. Me llamó mucho la atención también esta semana
que Estados Unidos usaría militares contra los cárteles de la droga en México. Y un exfiscal habla de que se ha perdido el territorio mexicano en manos de paramilitares, y luego dice, pero no solo perdimos al país, hablando del vecino del sur, sino perdimos sobre todo el control de la frontera. Qué bueno que comentas esta parte, José Luis, porque es una iniciativa que presentó un representante en el Congreso de los Estados Unidos. No es una ley, no es una instrucción que haya dado el presidente Joe Biden, es una iniciativa que metió alguien, un legislador, que por supuesto, y además la metió desde el año pasado, pero que por alguna razón se está recuperando. En la política estadounidense, y de hecho el propio presidente de México lo suele comentar cuando le hacen un cuestionamiento de este tipo en la conferencia matutina, cuando se habla de la frontera con México, cuando se habla de política migratoria, siempre es por alguna situación electoral interna en los Estados Unidos. Entonces, esta iniciativa la presenta alguien porque, pues, no sé, tenía, por supuesto, allí en sus asesores o porque a él le llamaba la atención este tema, lo presenta. La verdad es que pasa desapercibida durante meses y apenas esta pasada semana, durante el fin de semana, se recupera por parte de algunos medios de comunicación y se combina además, hay que decirlo, José Luis, con el secuestro, lamentablemente, de 4 ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas, que por supuesto, pues combinado, insisto, con todas estas cuestiones. Genaro García Luna, con Genaro García Luna, con el tema del general Cienfuegos también, que ya fue regresado a nuestro país, pero que igualmente, digamos, es uno de los temas que embonan con todo esto, como que se ha combinado para que en la opinión pública estadounidense se empiece a generar ruido de que hace falta, quizás, dicen algunos comentaristas allá en Estados Unidos, pero insisto, esto es ruido de cara, por supuesto, al proceso electoral también de 2024 que viene en Estados Unidos, empezar a generar ruido para que haya mayor presión para el gobierno mexicano respecto del control del narcotráfico, este tema también que desde Donald Trump existía de amenazar con designar a los cárteles de la droga en México como grupos terroristas, lo cual le garantizaría a los Estados Unidos el permiso de poder entrar a hacer operaciones militares sin ni siquiera pedir permiso al gobierno mexicano. Son ideas que se han manejado, pero ninguna de ellas ni está sobre la mesa en la relación bilateral, ni tampoco están ya plasmadas en una ley o en un documento que le permita al gobierno de Estados Unidos llevar a cabo este tipo de maniobras. Sí se está manejando en la opinión pública, pero tiene que ver más bien con el proceso electoral del próximo año de los Estados Unidos, en el que varios comentaristas y analistas empiezan a meter ruido, exigiéndole al gobierno de Joe Biden que presione al gobierno mexicano para que haga mayores esfuerzos en tratar de contener a los cárteles de la droga. Muchas gracias, Juan Pablo Galicia. Te buscamos en... Gracias, José Luis. Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación. Excelente inicio de semana para todas y todos. Muchas gracias y atentos.